Tremendo susto se han llevado en el Vaticano, mis queridos hermanos en Cristo. Están súper nerviosos por lo que está pasando. El viernes les metieron un tremendo susto en el cual incluso se tuvieron que involucrar las autoridades italianas para tratar de frenar esta situación. La seguridad del Vaticano está muy vulnerable. Un hombre, no sé cómo poder llamarle, un hombre con intenciones muy duras, un hombre con intenciones muy oscuras, desató una persecución en Italia porque él quería supuestamente detonar un camión con materiales de alto peligro frente al Vaticano. Esto puso al Vaticano de pie, esto sonó las alarmas en Italia, a tal punto que las autoridades tuvieron que intervenir para defenderlo, o de lo contrario, quizás hubieran pasado cosas terribles. Vamos a ver qué pasó a continuación. Así es, como te lo venía contando, mi querido hermano en Cristo, en el Vaticano las cosas se ponen muy tensas, muy tensas, y de verdad le sacaron tremendo susto en estos días, ya que el viernes una persona, cualquier persona, incluso tenía la edad de 53 años, y digo que cualquier persona porque no era la gran cosa, o sea, es una persona solamente que tenía problemas serios. No podemos adjudicar que era militar o algo así. No. Era una persona que quizás tenía un trastorno mental o un cierto sentimiento de a tiro muy férreo en contra del Vaticano, de mucho coraje, de mucho... que desató una persecución tan terrible en Italia que incluso tuvieron que intervenir las autoridades directamente italianas para poder frenar esto. De no hacerlo, hubiera estrellado un camión directamente en la propiedad del Vaticano, en la Plaza de San Pedro, y hubiera causado terribles daños. Daños a la cristiandad, daños a ese país, y sobre todo, la pregunta que nos podemos hacer: ¿la seguridad del Vaticano es tan vulnerable que cualquier persona la puede poner en jaque o en aprietos? Digo esto porque ya se ha dado, no la primera vez. No la primera vez, hace poquito también un carro entró a alta velocidad en las plazas del Vaticano, que tuvieron que intervenir incluso también autoridades para poder frenar esto. Vamos a ver qué pasó. Te lo cuento, mi querido hermano en Cristo, a continuación. Resulta, fíjate muy bien, resulta que un hombre de 53 años, ojo, un hombre de 53 años, cuya identidad no ha trascendido, o sea, no la han revelado, fue detenido el viernes tras protagonizar una larga persecución policial en Roma, mi querido hermano en Cristo. Fíjate muy bien, en Roma fue cuando fue esa, donde se protagonizó esa persecución, que terminó con la insistencia del autor en que planteaba detonar un camión cargado de material explosivo en el Vaticano, aunque supuestamente las afirmaciones fueron negadas, o sea, fue que no era cierto. De acuerdo a los mismos medios italianos, un suceso alarmante tuvo lugar en las primeras horas del pasado viernes. Las líneas de emergencia empezaron a saturarse con llamadas informando sobre un individuo que se encontraba en la carretera principal circulando la zona metropolitana de Roma, y que supuestamente este individuo estaba lanzándole piedras a los conductores, impidiendo que se hiciera o que se diera el paso, el acceso o el paso adecuadamente. Esto provocó la llegada de los efectivos policiales, y como que el sujeto quería atraer la atención de las autoridades, ya que cuando llegaron los oficiales el sujeto huyó a pie y en su huida irrumpió en una empresa de alquiler de vehículos cercana, logrando de ahí sustraer un pequeño camión que se usaba como grúa. El hombre no dudó en enfrentarse a las autoridades, levantándose una extensa persecución en la ciudad. Durante esta,
embistió a dos autoridades o a dos carros, por así decirlo, de la patrullas que intentaron detenerlo. La magnitud de la situación fue tal que se requirió incluso el despliegue de múltiples vehículos policiales e incluso la intervención de un helicóptero de los carabineros de las fuerzas policiales en Italia. El tenso episodio culminó en la Plaza Pío XI de Roma, a todos, a tan solo una milla de la Plaza de San Pedro y en dirección opuesta al Vaticano. La detención fue posible luego de que las mismas autoridades tuvieron que dañar las llantas del camión. No obstante, el drama no terminó ahí. El hombre emergió del vehículo y retando o abalanzándose contra los efectivos, los amenazaba con un objeto punzo cortante y además amenazaba también con detonar fuertes cantidades de explosivo en ese camión. Las autoridades no han ofrecido declaraciones sobre la posible motivación del individuo, ahora identificado con un reciente de Guidonia, como residente de Guidonia de 53 años, quien estaba bajo arresto incluso domiciliario por delitos previos vinculados a este incidente. Fuentes señalan que el agresor ha sido trasladado a la prisión de Corelli en Roma. Enfrenta una serie de cargos, sobre todo acusaciones que como la violencia, como resistencia a las autoridades y también como agresión a las mismas autoridades. El objetivo de este señor, de este agresor, como lo dicen, era el Vaticano. Parece que todo fue planeado y que el señor, este joven, el señor como hay que llamarlo así, de 53 años, primero lanzaba piedras a los conductores en la carretera de Roma para atraer la atención de las autoridades. Impedía el paso a los automóviles para atraer la atención de las autoridades. Una vez que llegaron las autoridades, comenzó esta persecución y todo este suceso tan trágico y tan triste en Roma. Llamar la atención lo que decía, hacer como un acto terrible en contra de Roma, del Vaticano, del propio Vaticano. De no haber hecho esto las autoridades, no haber intervenido italianas, quizás si hubiera entrado a la Plaza de San Pedro, porque si entró un carro, imagínense un camión un poquito más grande, por supuesto que hubiera entrado. La seguridad del Vaticano es terrible. Hay cada vez más personas dispuestas a dañar quizás los lugares más emblemáticos o conocidos de los católicos. Porque esto no es un caso aislado, el Vaticano se ve así, pero en Pakistán se prenden iglesias todos los días casi, por desgracia. Casas de católicos también son reducidas a cenizas en Pakistán. Templos son profanados. Hace unos días también en Turín, otro señor fue captado con una piedra destrozando la puerta emblemática, significativa de Turín, en una iglesia de Turín. Hay muchas cosas que están pasando que demuestran que se están alzando ciertos grupos en contra de la iglesia. Sospechas, no se dice la identidad, no sabemos por qué. Un musulmán, no sabemos. Un ateo, satanista, no sabemos qué fue. Lo cierto es que estas cosas alarman al Vaticano y deben alarmar a todas las iglesias, porque los católicos debemos estar conscientes que hay personas que no les importa nuestra iglesia y que sobre todo van a hacer todo lo que tengan que hacer para arruinar los espacios, sobre todo que eran o son dedicados para adorar a Dios. Tengamos cuidado por ello, con esas cosas, y sobre todo oremos a Dios para que esto no pase y para que tengamos siempre en mente que estos acontecimientos son una muestra clara de que el enemigo no quiere a la Iglesia Católica, y el enemigo se llama el mismo Lucifer.